la salud, la dupla Cacá. Estamos ahí, con la salud de nuestros niños, madre, bueno, sumo a la Katy, estamos desde el Calvo Maquena y además con dos doctoras, con el cual vamos a tratar de descubrir, por ejemplo, cuáles son aquellos síntomas, qué es lo que me indica a mí que tengo que llegar hasta una urgencia o qué no, porque tú ya lo decías, Katy, antes de ir a la pausa comercial, no saturemos las urgencias. Entonces, da el puntapié inicial, Katy, desde el Calvo Maquena y nada, para dar respuesta a todas las mamás y papás que están conectados este día con el mucho gusto. Sí, es súper importante eso y importante además, Carlita, que la gente tenga noción del panorama en el que nos encontramos. La doctora Andrea Alba es la subdirectora médica del Calvo Maquena, un hospital que atiende exclusivamente a niños. Y nos contaba, doctora, gracias por estar con nosotros, buenas tardes, que están en una situación de alta ocupación pediátrica, 90% de camas utilizadas y todavía el invierno no para. Sí, en realidad que efectivamente este es el tiempo de mayor requerimiento de camas pediátricas. Yo creo que hemos tratado, no solo a nivel de Calvo Maquena, sino que a nivel de todo Chile, de reconvertir camas, de aumentar nuestra disponibilidad, ¿no es cierto? Pero estamos hoy día en alrededor de un 90% de ocupación, con un movimiento bien dinámico de las camas, tratando de dar respuesta y entendiendo que todavía podríamos crecer un poquito más y dar respuesta a todos los requerimientos. Por eso, doctora, la recomendación de las autoridades y de los expertos siempre es que uno como mamá concurra a la urgencia cuando sea estrictamente necesario. ¿Cómo sabe uno como mamá, y se lo digo también como mamá primeriza, cuándo es el momento correcto para ir a una urgencia? Mira, en realidad que las urgencias están orientadas a poder decidir qué niño está en una condición que requiere un tratamiento inmediato y qué niño requiere quedarse hospitalizado. Entonces, hay algunos signos de gravedad que son los que debemos estar evaluando para ver si nuestro hijo necesita ir a la urgencia. Por ejemplo, fiebre alta que sea difícil manejar en la casa. Estamos hablando de fiebre sobre 38,5, que si le damos algo para la fiebre, a las 3, 4 horas, antes de 8 horas, vuelve a subir en esa magnitud. Un niño que se ve muy decaído, que no quiere comer, ¿no es cierto? Que lo vemos que le cuesta respirar, que tenga, algunos niños ya empiezan con aleteo, con un quejido, al respirar, ¿no es cierto? Se hunde las costillas, lo vemos con dificultad. Ese es un niño y importante evaluarlo cuando no esté con mucha fiebre, porque con fiebre, por supuesto, igual que los adultos, se sienten mal y aparecen todos estos signos. Pero bajándole la fiebre, si sigue con algunos otros elementos, que tenga una tos importante, que tosa, vomite con la tos o que en la noche no pueda dormir por esta tos apremiante, todos esos son elementos para llevarlo a un servicio. Estamos hablando de niños de qué edad hacia adelante, porque entiendo que con los más pequeñitos, los bebés, hay otros síntomas que poner en alerta. Claro, o sea, mira, siempre el lactante mayor de 6 meses tiene estos mismos elementos que hemos dicho. El lactante pequeño, el recién nacido, cuando tiene fiebre, ya con la primera toma de fiebre, ¿no es cierto? O cuando no se quiere alimentar y es un recién nacido que lo vemos decaído, hay que llevarlo inmediatamente a un servicio de salud, ya sea urgencia o al consultorio. En el menor de 3 meses le vamos a pedir menos tiempo. Fiebre alta en un par de ocasiones, tos, ¿no es cierto?, y decaimiento, antes de las 24 horas los vamos a llevar. Y en los otros, cuando empiezan a aparecer síntomas respiratorios, mientras más grande sea el niño, vamos a poder observarlos unas horas más, como digo, bajarle la temperatura, mirar cómo sigue la progresión de los síntomas, hacer un buen aseo nasal y ver si siguen apareciendo dificultad respiratoria, decaimiento, que no quiera comer, que la tos no lo dejen hacer su actividad normal de vida, ¿no es cierto? Esos son elementos para ir a un servicio urgente. Doctora, la gran preocupación siempre para los que somos mamás es que los niños muy pequeños uno siente, o probablemente también hay una evidencia en eso, que empiezan a avanzar muy rápido. O sea, un niño hoy día puede tener una tos que puede ser más pequeña, pero en un par de horas o en un par de días se incrementa. ¿Cómo abordar esa situación sin necesidad de concurrir a la urgencia? ¿Cierto, Carlita? Nos pasa eso a todas las mamás con niños pequeños. Sí, claro, por eso que hay distintos niveles de atención, ¿no es cierto? Cuando un niño empieza con algunos síntomas respiratorios que muchas veces parten por esta congestión nasal, ¿no es cierto? Unos moquitos, la nariz que podemos limpiarlo, o los niños más grandes que te dicen que lo de la garganta, un poco carraspera. Ese es el momento para decir, ok, voy a darle 24 horas, si es más pequeñito le voy a dar solo 12 horas y lo voy a llevar a un servicio de urgencia, o voy a pedir ahora la atención primaria, a los SFAM, al pediatra o al médico que lo ve habitualmente y para poder preguntarle cómo está, ver cómo va a seguir el cuadro, cuál es la progresión. Nosotros más o menos sabemos cuál va a ser la progresión de los virus. Los 3 primeros días esto va a ir en aumento, después se estabilizan los síntomas, tercer, cuarto día
y después del 5.º día debería ir Oye, mejorando. Si el niño es sano, durar una semana, 7 a 10 días. Mientras más chiquitito, dura un poquito más, y por eso que ya ahí es paciente a paciente, niño a niño, las indicaciones que tenemos que dar. Dígame, Carlita, mire, Carla quiere hacer una pregunta, ya yo se la transmito a la doctora Carlita. ¿Cuáles son los bichos que andan dando vuelta ahora? ¿Cuáles son esas enfermedades? Porque yo he escuchado mucho del sincicial, pero hagamos un recorrido, porque por algo se están adelantando las clases, o sea, las vacaciones, y se han alargado, supuestamente que por todos estos contagios. Es cierto, mira, la Carla Conza me pregunta cuáles son los tipos de bichos o virus que están circulando en este minuto. Sabemos todo y lo conversábamos antes que el sincicial es uno que siempre es potente, porque imaginamos que debe ser más o menos importante la circulación, porque se decide por parte del Ministerio de Salud y Educación adelantar y extender las vacaciones para los niños. Sí, claro. Hoy en día lo que está circulando sobre el 45% es virus respiratorio sincicial, ya de los centros de testeo y los exámenes que vamos haciendo. Es un virus agresivo igual para los niños. Lo que ocurre es que el virus respiratorio sincicial es un virus que produce una inflamación de todas las vías respiratorias, que parte de vía aérea alta y va hacia los bronquios, que tiende a descamar el epitelio de los bronquios y producir unas secreciones que son muy difíciles de movilizar. Eso llega que los síntomas habitualmente son tos, una tos que viene en accesos, niños que vemos que están con harto apremio, y mientras más pequeñitos, como sus vías aéreas son más estrechas, estas secreciones y toda esta inflamación es más notoria y da más síntomas. Y la otra dificultad es que tenemos muy pocos elementos de tratamiento. No hay algo que uno pueda darle que corte la evolución del síntoma, sino que podemos acompañarlo, ayudarlo, hidratarlo, ¿no es cierto?, ayudar con kinesioterapia, a veces con inhaladores o con oxígeno cuando el niño ya está más grave y necesitamos hospitalizarlo. Pero es un virus que nos obliga a acompañar la evolución de la enfermedad, a estar muy atentos a estos síntomas de alerta que hemos hablado, y que lamentablemente en los menores de 2 años, especialmente en los menores de 6 meses, pues rápidamente empeorar y rápidamente requerir el apoyo ventilatorio o el apoyo de oxígeno. Este es el predominante, el sincicial. Bajo esa lógica y considerando además... la influenza, me pregunta la Carlita. Para Sí, influenza. la influenza en niños, bueno, nosotros tenemos un nivel de vacunación muy bueno en niños, ¿no es cierto?, porque es parte del programa nacional para todos niños menores de 6 años y ahora ya extendido, entonces... No es un problema mayor, hemos tenido casos de influenza, en general la influenza es una enfermedad mucho menos importante que en el adulto, o menos grave, y 15%, 16% de los casos de virus que estamos viendo hoy en día corresponden a influenza. Todos estos virus son altamente contagiosos. ¿Y por qué le pregunto esto, doctora? Porque se decide cortar un poco la cadena de transmisión con los niños a través de adelantar las vacaciones y de extenderla. Me imagino que pensando que en ese periodo se va a poder erradicar un poco en esa semana la circulación de virus entre los niños más pequeños. Quiero que hablemos eso. Tenemos que hacer un corte, entiendo, Carlita, y a la vuelta la doctora nos contesta eso y hablamos más en detalle sobre la circulación de los virus de los niños en el colegio a propósito de la medida tomada por las autoridades. Y hablemos también de qué podemos hacer en casa. Vamos y volvemos.